Buenos días. Gracias a todos por tomarse un tiempo para hablar conmigo sobre los quisquillosos para comer. Mi nombre es Kaylee Gett. Soy profesional clínica en el Centro de Salud Conductual Trompet. Estoy en el campo del análisis del comportamiento aplicado desde hace 5 años y como terapeuta he tenido la oportunidad de ayudar a implementar programas de tolerancia a los alimentos. Realizo terapias individualizadas con mis clientes. Durante los últimos 2 años obtuve mi certificado de especialidad en análisis del comportamiento a fin de poder ayudar a implementar tratamientos para los quisquillosos para comer y a distribuir a las familias. Estoy muy entusiasmada de hablar sobre esto hoy. Vamos a hablar sobre los siguientes puntos. Vamos a identificar con exactitud qué es un quisquilloso para comer. Podremos identificar cualquier tipo de característica de los alimentos que quizás no haya considerado anteriormente. Vamos a analizar estrategias y lineamientos para aumentar la aceptación de los alimentos. Vamos a repasar las maneras en que en general se exponen a los niños a los distintos tipos de alimentos, cómo presentar alimentos nuevos y las estrategias y métodos para hacerlo. Por último, terminaremos con consejos, trucos para preparar a su hijo para el éxito. Los quisquillosos para comer solo consumen alimentos específicos. Esto significa alimentos que se prefieren debido a varias características. También hablaremos sobre los quisquillosos para comer que solo consumen determinados tipos de marcas. Por ejemplo, es posible que un niño acepte solamente sopa de pollo de fideos de Campbell's. Cuando pide una sopa de pollo con fideos en un restaurante, observará que rechaza ese alimento. Comer solo determinadas marcas es otro ejemplo de un quisquilloso para comer. Una tercera área es la que se observa este problema es al evitar cualquier tipo de comportamiento problemático si se le pide a un niño que pruebe alimentos nuevos. Todos los tipos distintos de quisquillosos para comer ciertamente se pueden dividir en esas 3 áreas. Se puede comenzar a ser quisquilloso para comer desde la infancia. Algunas veces se debe a que es más fácil consumir ciertos alimentos que otros, o puede ser debido a la exposición a alimentos en el pasado. Cuando hablamos de los motivos por los que se desarrollan los comportamientos de los quisquillosos para comer, estos se pueden dividir en las 2 áreas principales de la biología y el comportamiento. Las dificultades para comer en la infancia pueden deberse a algunas clases de factores biológicos, tales como un control bucal deficiente o cualquier tipo de alergia o intolerancia a los alimentos. Pero también hay un elemento de comportamiento. Tal vez el niño aprendió que al recurrir a un comportamiento problemático, pronto le ofrecerán un alimento preferido después de exponerlo al alimento no preferido. Por lo general, lo que vemos en una combinación de factores, tanto biológicos como de comportamiento, que contribuyen a que el niño sea quisquilloso para comer. Los distintos tipos de características de los alimentos incluyen colores, texturas, formas, sabor y presentación. La presentación no es una característica común que normalmente se nos ocurriría. Tal vez un niño acepte el queso, pero si en el almacén exhiben una nueva colocación en el extremo de un mordadientes, quizás no acepte ese tipo de presentación del alimento. Cuando consideramos las distintas características de los alimentos, se trata de un rango limitado de alimentos que generalmente son inadecuados desde el punto de vista de la nutrición. Por ejemplo, he estado trabajando con una niña durante los últimos 5 años. Su dieta consiste en rosquillas y manzanas.
por lo que solo está recibiendo un rango limitado de nutrientes. Es importante abordar cualquier tipo de problema que presente un quisquilloso para comer, al fin de poder preparar al niño para crecer y desarrollarse con la nutrición necesaria. Una vez que determine que hay un problema de alimentación, puede empezar a plantear algunos objetivos. Por ejemplo, quiero que mi hijo coma más frutas y verduras, o quiero que mi hijo tolere distintos alimentos. Estos son ejemplos. Sin embargo, el objetivo siempre dependerá de la persona. Algunas preguntas que puede hacerse son: ¿qué quiero que coma mi hijo? ¿Cómo quiero que sea la hora de la comida? ¿Quiero que sea placentera y tranquila? Tal vez el comportamiento en torno a la hora de la comida sea tan problemático que su primer objetivo sea que tolere sentarse a la mesa durante toda la hora de la comida. Ese es un objetivo completamente adecuado porque es específico para lo que la persona necesita. Otras preguntas son: ¿dónde come su hijo actualmente y cuánto tiempo se queda en la mesa? Tal vez su hijo tolere aceptar nuevos alimentos, pero le lleve 2 horas terminar la comida. Un objetivo pertinente sería: quiero que mi hijo consuma una comida en 20 o 30 minutos. El primer paso que se debe dar es descartar cualquier tipo de problema médico. Ya hablamos sobre este factor biológico. Esto comprende alergias, control deficiente de motricidad bucal, problemas gástricos y problemas dentales. Es importante recordar que ninguna intervención del comportamiento será eficaz si hay un problema médico subyacente. Ningún analista del comportamiento certificado debería intervenir en el comportamiento porque no sería eficaz. En este caso, el analista del comportamiento certificado debe coordinar la atención con un médico, preferiblemente el médico de atención primaria del niño, a fin de descartar cualquier tipo de problema médico antes de pasar a tratar el comportamiento de un quisquilloso para comer. A continuación, es importante tener en cuenta los antecedentes específicos de su hijo. ¿Siempre fue quisquilloso para comer? ¿O hubo algún momento específico en que se dio cuenta de que estaba comenzando a ser quisquilloso para comer? ¿Tiene necesidad de igualdad repetitiva? ¿Almuerza lo mismo todos los días? La hora de comer es tan estresante para la familia que los alimentos nuevos ni siquiera se presentan. Intentar introducir alimentos nuevos a un niño que es quisquilloso para comer puede llevar mucho tiempo, ser frustrante e involucrar muchas emociones. Es importante pensar en los antecedentes de su hijo. Piense en todos los momentos en que se intentó presentarle otros alimentos y también analice su comportamiento como padre o madre. Analice la preparación del padre o la madre para continuar ayudando a tratar a los problemas quisquillosos para comer. Piense en su rutina diaria familiar. ¿Cuánto tiempo cuando tiene hambre a su hijo se le permite comer durante todo el día? ¿O hay horas de comida estructurada? ¿A su hijo come refrigerios durante todo el día? Comer refrigerios todo el día le enseña al niño que accederá a un alimento preferido más tarde y estará menos propenso a probar nuevos alimentos si no tiene hambre. Su hijo bebe muchos líquidos antes de la hora de comer. ¿Dónde come su hijo? Cosas como esas ayudan a identificar qué ocurre actualmente durante la hora de la comida y le ayudan a fijar objetivos para abordar cualquier tipo de obstáculo que haya en la rutina.
La cuarta estrategia es comenzar un diario de alimentos. Tener un diario de alimentos le permite anotar el día, la hora, lo que le ofreció a su hijo y lo que comió. Comportamientos difíciles. Agregue notas sobre los tipos de comida que probó. Esto le brinda un registro que puede consultar y le ayuda a planificar para el futuro. Mencionamos los obstáculos médicos, sus antecedentes al exponer a su hijo a una rutina alimenticia y a un diario de alimentos. Ahora vamos a hablar sobre la exposición a los alimentos y las estrategias para ayudar a introducir alimentos nuevos. Piense en qué estrategias ha intentado antes. ¿Qué estrategias cree que serán más difíciles de implementar y cuáles serán las más sencillas para su hijo? Además, la preparación de los padres es un factor que realmente va a ayudar a preparar a su hijo para el éxito. Piense en su propio comportamiento. Reflexione sobre qué tan cómodo se siente al ver que su hijo se saltea una comida o se disgusta, porque esas son cosas que pueden suceder en función de estas estrategias que vamos a tratar. Identificar cómo se siente realmente puede ayudar a evitar cualquiera de esos posibles obstáculos. Vamos a hablar sobre la exposición a los alimentos. ¿Dónde se exponen los niños a los alimentos nuevos? Sabemos que los niños se exponen a alimentos nuevos por medio de los anuncios de televisión, los carteles publicitarios y las redes sociales. Los preescolares ven en promedio 3 anuncios de comida rápida por día. Los niños alimenticias poco nutritivas. Hay una investigación que evalúa a los niños pequeños de un programa preescolar a los que simplemente expusieron a alimentos. Les permitieron jugar con alimentos durante 4 semanas distintas. Y este grupo de preescolares tocó y saboreó las verduras en comparación con el grupo que no tuvo la misma exposición. La exposición es extremadamente importante y estos datos estadísticos siempre me asombraron. Del 29% al 38% de la alimentación de los niños consiste en comida rápida como fuente principal. Los padres promedio ofrecen un alimento nuevo de 3 a 5 veces antes de darse por vencidos. Podemos ver que la exposición es extremadamente eficaz, pero gran parte de esta exposición proviene de esas opciones poco nutritivas, más selectivas. Es importante continuar exponiendo a los niños a los alimentos que quiere que se consuman. Ocúpese de todas las opciones negativas de comida rápida con opciones más positivas. Introducir alimentos nuevos. Una estrategia que puede ser eficaz es definir una rutina para las comidas. Por ejemplo, puede desayunar, almorzar, cenar y ofrecer 2 refrigerios, pero también puede hacer lo que sea que funcione para su familia. Si en la rutina de su familia no hay mucho tiempo para sentarse a comer, haga lo que funcione bien para la familia. Puede preparar a su hijo para el éxito dentro de la rutina de su familia particular. Tal vez solo quiere que su hijo empiece a comer. Que empiece a comer alimentos nuevos y le parece bien que camine por ahí mientras lo hace, en vez de sentarse a la mesa. ¿Debería darle un límite de tiempo al niño para que termine la hora de la comida? Los temporizadores son un excelente recurso y puede crear la expectativa de que la hora de la comida termina cuando el temporizador se apaga o cuando se consume el alimento. Esta es una estrategia que puede implementar
si no tiene ningún problema con que su hijo se saltee una comida, ya que si el temporizador se apaga antes de que se termine la comida, su hijo tendrá que esperar a que le ofrezca la próxima comida más adelante durante el día. Comience con alimentos que su hijo acostumbre a comer y vaya aumentándolos. Puede introducir alimentos que sean similares en color, textura y forma. Cuando vuelva a introducir alimentos que su hijo esté acostumbrado a comer, piense en si hay un motivo por el cual dejó de comerlos. Esa es la razón por la que usar un diario de alimentos puede ser un excelente recurso. Puede rastrear el momento en el que dejó de tolerar determinados alimentos preferidos. Estas son algunas cosas a tener en cuenta cuando se introducen nuevos alimentos que tienen el mismo aspecto, sabor o textura que los alimentos que actualmente prefieren. Por ejemplo, las galletas Goldfish son naranjas, crujientes, saladas y se derriten en la boca. Puede introducir alimentos similares, tales como chetos o palitos de verduras de color naranja. Luego pregúntese, ¿le ofreceré zanahoria a continuación? Creo que este ejemplo depende de la persona. Si el objetivo es solo que coma alimentos naranjas, entonces sí. Tal vez podría probar con una zanahoria. Es crujiente, es naranja, sin embargo, el sabor no se parece realmente a las galletas de Goldfish. Si el niño está realmente obsesionado con conseguir el mismo sabor, entonces probablemente debería esperar para ofrecerle una zanahoria. Primero debe alejarse lentamente de esas opciones saladas y crujientes y seguir hasta lograr que coma una zanahoria. Nuestro segundo ejemplo son las croquetas, nuggets de pollo. Estas están rebozadas de pan salado y son suaves, saladas y fáciles de tragar. Así que tal vez a continuación introduzca las tostadas francesas o los palitos de pescado. Después, quizás introduzca el puré de papas. Creo que aquí es un poco más evidente que no es un próximo paso muy bueno para ese niño. Las texturas son completamente diferentes a la de una croqueta de pollo. Seguiría por introducir más alimentos similares a la tostada francesa y los palitos de pescado antes de introducir algo que parezca tan distinto. La presentación y la textura del puré de papas son completamente diferentes a las croquetas de pollo. Al introducir nuevos alimentos, puede usar el método primero, después. Primero, después. Los alimentos nuevos se deben introducir en cantidades muy pequeñas y acompañados de alimentos preferidos. Hay dos maneras de hacer esto. Primero, ofrecer una pequeña cantidad del alimento nuevo, seguido inmediatamente de un alimento preferido. Primero, introduce la opción no preferida e inmediatamente después pasa a una opción que prefiere más. Otra manera de introducir esto es lo que llamamos acompañamiento simultáneo. Introduzca las opciones del alimento no preferido y preferido al mismo tiempo. He visto hacer esto con verduras y yogur al mismo tiempo. Después puede aumentar lentamente el nuevo alimento, la verdura, y disminuir el alimento preferido, el yogur. Comience con una cantidad tan pequeña del alimento nuevo que a veces incluso no sea visible para el niño. La mayor parte del sabor lo va a dar el alimento preferido.
Luego, debería disminuir lentamente la cantidad de alimento preferido y aumentar la cantidad del alimento nuevo. Es importante recordar que debe presentar un alimento nuevo por lo menos 10 veces para que un niño lo acepte. Volviendo a la preparación de los padres, debe saber que implicará un compromiso de tiempo. Tener una estrategia de rutina realmente va a ayudar a fijar ese horario, tanto para los padres como para el hijo, de modo que estén listos para comprometerse con múltiples presentaciones de ese alimento. Lleve a su hijo a la tienda de comestibles y permítele ayudar a elegir los alimentos con usted. Haga que lo ayude a preparar las comidas. Haga que lo observe cuando come otros alimentos. Todas esas estrategias ayudan a la exposición a los alimentos buenos y a contrarrestar la exposición a los alimentos malos. Déjelo estar cerca de los alimentos nuevos. Incluso haga que simplemente juegue con ellos y los toque. Tal vez sin ni siquiera empezar con la expectativa de que coma un bocado. Estas son maneras de ayudar a integrar lentamente los alimentos nuevos a su rutina diaria. Puede probar una nueva presentación del alimento y ver si es eficaz. También puede ofrecer opciones o preguntar, ¿te gustaría darle un bocado o dos a la comida? De esta manera el niño es parte de esa toma de decisiones. Recuerde, recompensarlo siempre cuando pruebe nuevos alimentos. Elogie los comportamientos adecuados. Por ejemplo, hoy probaste el maíz, eso es maravilloso. O, muchas gracias por sentarte en la mesa durante toda la comida. Muestre mucho entusiasmo con esas conductas positivas. Ignore las conductas inadecuadas. Evite apoyar a su hijo como quisquilloso para comer. Los niños cumplirán con esa expectativa. Ser apodado como quisquilloso para comer puede generar un obstáculo para ellos. Pueden usar el apodo para evitar aceptar nuevos alimentos. Esté pendiente de cómo responde usted al comportamiento problemático y preste atención a cómo reacciona usted al entorno donde se ofrecen los alimentos. Y evite darse por vencido demasiado pronto. Sepa que implicará un compromiso de tiempo. Será algo que seguirá mejorando lentamente, día tras día, pero no se trata de activar un interruptor y que mañana no sea mejor. Evite darse por vencido demasiado pronto. Asegúrese de estar comprometido a continuar implementando cualquier intervención y estrategia que funcione con su hijo. Si actualmente colabora con un médico, póngase en contacto con él para pensar en un plan personalizado. Cerciórese de que cualquier terapeuta que trabaje con su hijo conozca la estrategia y también se comprometa con ella. Esa coherencia va a preparar realmente al niño para el mayor éxito. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Si tienen preguntas, me complacerá ayudar a responderlas. Pregunta 1. ¿Puedo hacer estas presentaciones múltiples en un mismo día? ¿Puedo seguir introduciendo el mismo plato durante el día? Buena pregunta. Aténgase a un método a la vez y vea qué tan eficaz es. Depende de sus objetivos individuales. Si intenta enfocarse en un nuevo alimento específico, le diría, definitivamente para el desayuno, el almuerzo y la cena, introduzca el mismo alimento todos los días. Pero repito, tenga en cuenta si usted es alguien que no tiene ningún problema con ver que su hijo se saltea una comida,
porque si introduce otras opciones durante el día, el niño va a aprender que simplemente necesita esperar hasta que haya terminado con el almuerzo o hasta que reciba su refrigerio de la tarde, y entonces conseguirá el alimento que prefiere. Segunda pregunta. ¿Cuándo ofrece un alimento nuevo como un alimento preferido, se ofrecen en el mismo plato o uno primero y el otro después? Buena pregunta. Tenga siempre el alimento preferido a la vista, pero fuera del alcance. Tal vez tenga un bocado del alimento no preferido en el plato y no haya nada más en ese plato durante la cena, a excepción de ese único bocado. Eso va a fijarle esas expectativas al niño. Pensará, entonces solo tengo que comer ese único bocado y luego el otro alimento preferido está fuera del alcance, pero a la vista. Puede ver que está disponible para ganárselo. Tercera pregunta. ¿Por cuánto tiempo se debe introducir un alimento no preferido? ¿Unos 5 minutos? Esa es realmente una excelente pregunta. Continuaría introduciendo el alimento diciendo, come un bocado. Siempre recomiendo evitar hacer una pregunta si algo no es una pregunta. No diría, ¿puedes comer un bocado? ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes terminar tu comida más rápido que yo? Es probable que conozca la respuesta a todas esas preguntas distintas. Si su hijo puede elegir físicamente los alimentos y tragarlos, puede comer un bocado. Cambiaría las palabras por come un bocado, e ignoraría todos los demás comportamientos a excepción de los que ejemplifiquen esa orden. Diga, come un bocado. Cada 30 segundos durante la hora de la comida, tampoco ceda y le dé algo que prefiera más. Usted no habrá cumplido esa orden. Nuevamente, es otra oportunidad de enseñanza para que el niño entienda, bueno, mamá o papá van a decir, come un bocado, pero si espero 5 minutos o 10 minutos, tarde o temprano voy a conseguir lo que quería. Recomendaría seguir repitiendo eso, come un bocado, durante toda la hora de la comida. Podría llevar un tiempo. La primera vez que efectivamente intente introducir un alimento nuevo para comer, tómese un par de horas, quizás 2, en las que se dedique a sentarse a la mesa, porque al principio podría llevar todo ese tiempo. Cuarta pregunta. Mi hijo no quiere comer textura como la del puré de papas, pero come arroz. ¿Debería introducir el puré de papas después del arroz? Puede hacerlo, pero quizás los fideos son un buen punto medio. Los fideos son un poco más suaves y tal vez pueda considerar otros tipos de alimentos que sean un paso intermedio para el puré de papas. También puede probar la opción de darle un bocado al alimento nuevo junto con el arroz preferido, simultáneamente. Recomendaría que la mayoría fuera arroz con un poquito de puré de papa mezclado, y puede intentar disminuir lentamente la cantidad de arroz y aumentar la cantidad de puré de papas. Pero poner ambos alimentos en una cuchara, esa sería una manera de implementar el comportamiento simultáneo. Otra cosa que puede hacer si tiene un alimento realmente preferido es pedirle a su hijo que primero coma un bocado de puré de papas. Entonces usted puede comer un bocado del que sea su alimento preferido y simplemente esperar a que acepte y consuma
el puré de papas para luego ganarse el alimento preferido. Quinta pregunta. Si mi hijo no necesita una preparación determinada de una verdura, pero la come al vapor o cruda, ¿cómo hago para que pase la verdura cocida? Vemos esto muchas veces y lo que recomendaría es que los empiece a mezclar y vea si eso ayuda a aumentar la tolerancia. De nuevo, puede ofrecer algún tipo de elemento preferido después si evidentemente es muy difícil que ese niño acepte una preparación distinta. Asegurarse de tener algo que realmente prefiera después que tolere eso que no prefiere va a motivar verdaderamente al niño. Sexta pregunta. Mi hija parece sentir rechazo por las verduras. ¿Alguna sugerencia de alimento para empezar? Le gustan más que nada los alimentos crujientes y suaves. La primera cosa que debe considerar son los chips de cal. Son verdes, pero tienen la misma textura y el mismo sabor que otros chips. Reitero, quizás mezclar papas fritas con chips de cal y ofrecer una proporción de un bocado por un bocado puede ser algo que ayude. También puede introducir palitos de verduras de color verde. Además, podría empezar por cubrir cualquier tipo de verdura verde con una salsa que prefiera. Si le gusta la salsa ranchera, quizás podría cubrir la verdura al punto que ya no sea verde. Y repito, ofrezca un bocado pequeño. Personalmente, no le ofrecería un bocado entero de brócoli. Le daría una cantidad manejable, pero después disminuiría la cantidad de salsa que lo cubre y aumentaría el bocado de esa verdura verde. Séptima pregunta. Si mi hijo insiste en cenar la misma comida y rechaza lo que le ofrezco, ¿puedo hacer que se vaya a dormir sin cenar? Mi esposo sugiere eso muchas veces, pero yo siempre cedo y le llevo su cereal preferido. Esto en realidad depende de su decisión como padres y de con qué se sientan cómodos. ¿Qué pasa si un niño se saltea una comida? ¿Va a estar mucho más motivado al estar hambriento? El hambre es nuestro factor de motivación natural, pero es en realidad algo en lo que la coherencia es importante. Hable con su esposo y asegúrese de que ambos se pongan de acuerdo. Puede ser muy difícil ver a su hijo emplear esos comportamientos molestos o tolerar que se saltee una comida. Definitivamente no es algo fácil de considerar, pero al mismo tiempo, si consigue acceso a su alimento preferido, aprende que no necesita consumir la comida no preferida, porque dentro de 1 hora o 2 le ofrecerán esa comida preferida, y esto elimina la motivación que necesita para aceptarlo. Última pregunta. ¿Qué pasa cuando una niña no usa comunicación verbal y es difícil explicarle o darle opciones? Excelente pregunta. Le pondría los alimentos reales frente a ella y le pediría que elija uno. Cualquier objeto que toque es su elección. Comience a enseñar ese concepto practicando con objetos que no sean alimentos. Ofrezca 3 juguetes distintos y enséñele que el que toque es con el que podrá jugar. Si demuestra señales de que no quiere jugar con eso, comience a molestarse, gemir, llorar o tirar el juguete, puede ofrecerle de nuevo
todas las opciones y enseñarle que señalando el indicado muestra lo que quiere. Después de aprender el concepto de comunicar opciones, podrá indicar los alimentos preferidos. Gracias a Bogassi Denver y Trumpet Behavior Health por ayudar a crear esta presentación y aprecio todo el tiempo que dedicaron hoy. Muchas gracias.